Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de la vida, Señor. Gracias por todos mis hermanos y mis hermanas esta noche. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y podamos comprender con mayor claridad la doctrina del arrepentimiento, Señor. Háblanos esta noche a cada uno al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias. Estamos desarrollando esta serie titulada El verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento. Y en esta conferencia vamos a estudiar otro de los ingredientes del verdadero arrepentimiento. Estuvimos desarrollando la clase pasada que la Biblia nos indica al menos 6 ingredientes para que pueda ocurrir un arrepentimiento genuino. Y estos 6 ingredientes no se los voy a decir los 6. Los vamos a ir desarrollando clase por clase. La clase pasada les enseñé el primer ingrediente para el arrepentimiento genuino, que es ver nuestro propio pecado, tener conciencia del pecado. Vimos cómo una persona no puede arrepentirse si antes no reconoce que hay pecado, si Dios no le abre sus ojos para ver su propia maldad, su propio pecado. Mencionamos muchos pecados que todos nosotros todavía acarreamos, porque todavía seguimos pecando los cristianos. Muchos de nosotros somos orgullosos o tenemos todavía pensamientos de inmoralidad sexual, de idolatría, de hechicería, de amargura, pleitos, celos, adicciones, codependencias, falta de perdón, herejías o amor al dinero. Son los pecados que mencionamos la clase pasada. Y oramos al final para que Dios nos abriera los ojos para darnos cuenta que somos bien orgullosos o que todavía tenemos amor al dinero o que tenemos problemas de pleitos o de amargura en nuestro corazón. Muchos vamos avanzando en la vida, ¿verdad? Y Dios nos envía diferentes pruebas para que nos demos cuenta de nuestro propio pecado. Entonces, ¿verdad? A las 3 de la tarde, ¿verdad? Tú tuviste una discusión con una persona y llegas a las 8 de la noche bien amargado a tu casa. Ahí Dios te está abriendo los ojos y te está mostrando que hay amargura. Dale gracias a Dios si tú alcanzas a ver esa amargura, porque si Dios te está abriendo los ojos para que la veas, es para que te arrepientas. Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos tal vez una charla con un amigo de hace muchos años y este amigo nos habla y nos dice: hermano, ¿cómo estás? Fíjate que Dios me ha prosperado tanto, ahora estoy viviendo en tal lugar, me triplicaron mi sueldo, hermano, quiero que vengas a mi casa, Dios me ha bendecido con un lugar muy hermoso, quiero que vengas a mi casa, que estemos en la alberca. Y tú comienzas a amargarte. ¿Por qué a él le has dado esto y a mí no, Señor? Sí, claro que sí, vamos a tu casa con alberca un día de estos, pero por dentro estás bien amargator. Dios te está mostrando que hay un espíritu todavía, hay un pecado de codicia, de envidia. Estás envidiando lo que Dios le ha dado a tu hermano. Y si tú puedes discernir eso, Dios te lo muestra para que tú te arrepientas. Amén. Ahora vamos a describir el segundo ingrediente necesario para el arrepentimiento. El segundo ingrediente se llama contrición por el pecado. Contrición por el pecado. ¿Qué es la contrición? Es una convicción de tristeza y dolor por el pecado. Tristeza y dolor por el pecado. No solamente basta con darse cuenta que hay pecado en tu corazón, que es el primer paso, el primer ingrediente. No solo basta con darte cuenta que hay orgullo o amargura o inmoralidad, sino que también necesitamos este segundo ingrediente: contristarnos, sentir dolor, sentir tristeza por el pecado. Esta es una agonía santa. Muchos hermanos dicen: sí, efectivamente, yo soy orgulloso. Perdóname, Señor. Efectivamente, soy muy soberbio, Señor. Pero ¿sabes algo? Nunca sienten dolor ni tristeza por su soberbia. Esta contrición de espíritu, la Biblia la llama un corazón contrito y humillado en el Salmo 51:17. También se le llama rasgar el corazón. En Joel 2, versículo 12 y 13, Joel habla de que su corazón fue rasgado. Imagínate tener rasgado el corazón.
¿Cuánto dolor y cuánta tristeza te provocaría esto? También hay manifestaciones exteriores de este dolor. Por ejemplo, en Lucas 18, versículo 13, nos habla este texto de que había una persona arrepentida que se comenzó a golpear el pecho. Sé propicio a mí, pecador. Señor, Señor, perdóname, sáname. Y este hombre se golpeaba el pecho. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Porque por dentro su corazón estaba destrozado. Le dolía el corazón espiritualmente. Otra manifestación exterior consistía en raparse el cabello y vestirse de cilicio. Esto está en Isaías 22, 12 y en Esdras 9, versículo 3. Isaías 22, versículo 12 y Esdras 9, versículo 3. En estos textos la Biblia nos muestra claramente cómo las personas que se estaban arrepintiendo, en el caso de Esdras, hablando del pueblo de Israel, estos hermanos, ¿verdad?, nuestros del Antiguo Testamento, se rapaban el cabello. ¿Por qué se rapaban el cabello? Y se ponían ceniza. ¿Por qué razón? Porque tenían un dolor interno, se estaban arrepintiendo de sus pecados. Se ponían cilicio. El cilicio era un chaleco que se ponían muy apretado, que les recordaba el dolor interno, ¿verdad?, a través de una manifestación externa en su cuerpo. Entonces, estas son manifestaciones exteriores de un profundo dolor interior. Repito, no basta con darte cuenta que somos bien mentirosos. Si no nos duele ese pecado, no va a haber arrepentimiento nunca. ¿Cuál es el propósito de este dolor o de esta agonía espiritual? En primer lugar es exaltar a Cristo, porque cuando yo me doy cuenta de que soy pecador y ese pecado me duele, Cristo se hace precioso, Cristo se exalta. Hasta que el corazón no está contristado, no está triste, no está sufriendo, no se puede valorar a Cristo. Tú puedes decir, yo tengo este problema, yo tengo este pecado, perdóname, Señor, pero si no te duele, si no hay un dolor, si no hay una contrición, no vas a valorar la obra de Cristo. Yo puedo explicarle a un pecador, sabes que tú eres un pecador, arrepiéntete, Cristo murió por mí, por ti en la cruz del Calvario. Le enseño alguna película, alguna fotografía de Cristo en la cruz, va a decir, oh, gracias, Señor, moriste por mí en la cruz. Sí, efectivamente soy un pecador, perdóname, Señor. Pero a ese pecador no le ha dolido su pecado. En realidad no está exaltando la obra de Cristo porque no hay un dolor interior. Imagínense que ustedes y su servidor estuviéramos en este momento en la plancha de un hospital, de un cirujano, que tuviéramos un tumor terrible, terrible, que estuviéramos gritando de dolor. ¡Ah! ¡Ah! Un dolor terrible. Tienes un tumor aquí, ¿verdad? Cancerígeno. ¿Cuál sería la expresión de tu rostro cuando entrara tu cirujano a operarte y a extirparte ese tumor? ¿Cuál sería tu expresión? Tú te estás muriendo del dolor y entra tu cirujano, te va a decir, te dice el cirujano, dentro de 1 hora usted va a quedar totalmente sano. ¿Cuál sería tu expresión? ¿Valorarías el cirujano? Y si tiene que irse a comer, ¿qué le dirías? No se vaya, opéreme por favor, porque lo tienes en muy alta estima, tú te estás muriendo de dolor. Es lo mismo espiritualmente. Cuando no reconocemos nuestros tumores de pecado, nunca vamos a poder reconocer ni valorar al cirujano divino, que es Jesucristo. En segundo lugar, esta contrición expulsa el pecado. El corazón contrito por el pecado comienza a sacar fuera el pecado con la ayuda de Dios. Muchas veces esto se manifiesta a través de lágrimas, de llanto, de dolor. Muchos hermanos, cuando pueden ver su pecado y se dan cuenta de cuánto ofendió a Dios esa mentira, comienzan a llorar, se sienten contristados, se sienten tristes, porque saben que han ofendido al Señor. Entonces, esta contrición maravillosa comienza a expulsar el pecado, saca el pecado. Cuando un pecador comienza a llorar por sus pecados, déjalo llorar. Nada más acércate y abrázalo. Y puedes llorar con él, porque la Biblia dice llorad con los que lloran, ¿verdad? Entonces, si la persona está llorando porque era malvado, ¿verdad? O cometió muchos pecados y está llorando, ese llanto está expulsando todos los pecados. Se está yendo, el Espíritu Santo lo está sanando, está haciendo una cirugía divina y le duele, déjalo que le duele. Es un dolor santo, es un dolor precioso. ¿Cuántos de ustedes han experimentado este bendito dolor? Algunos de ustedes, ¿verdad?
Muchos cuando se convirtieron, otros hemos seguido pecando durante nuestras vidas cristianas y hemos estado arrepintiéndonos constantemente, ¿verdad? Las lágrimas de un corazón arrepentido y contristado curan la lepra del pecado, dijo un teólogo hace muchos años. Las lágrimas de un corazón contristado curan la lepra del pecado. Y en tercer lugar, ¿por qué debemos tener este corazón contrito y humillado? Porque esto trae reposo para nuestras almas. Trae reposo para el alma. Después de llorar por mucho tiempo, de contristarnos, de presentar estas cosas delante de Dios, podemos respirar, ¿no es cierto? Y descansar. Si es cierto, fui un pecador terrible, hice esto y aquello, pero ahora puedo descansar. Dice el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Son lágrimas benditas porque traen limpieza al corazón. Me acuerdo cuando le fuimos a predicar a la Mataviejitas, y ya les he platicado este testimonio muchas veces, pero me impactó mucho que ella comenzó a llorar y comenzó a decirnos que yo maté a esta persona y en aquella casa maté a 2 viejitas y mi madre me pegaba mucho, yo odio a mi madre y yo por eso mataba a las viejitas, porque mi madre y mi abuela, que ya eran de edad avanzada, me agarraban a palos, así con los palos de la escoba, ¿verdad? Me agarraban en la cabeza, trancazos, y yo las odio, y lloraba y confesaba y así estuvimos un montonal de tiempo con ella. Nosotros nos quedamos callados, nada más la observábamos, orábamos por ella, la abrazábamos. Muchas horas estuvo llorando y confesando su pecado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor con ella? Le concedió el bendito don del arrepentimiento y la estaba sanando y la estaba purificando por dentro, porque en ese momento le comenzó a doler su pecado. Antes reconocía nada más su pecado. Sí, soy una asesina. Pero en este segundo ingrediente es muy importante. Ahora le comenzó a doler por dentro en el alma su propio pecado. Y esa es mi oración por ustedes y por mí mismo esta noche, que no solamente reconozcamos nuestro pecado, que nos duela nuestro pecado. Vamos a 2 Corintios capítulo 7. Este va a ser nuestro texto base para poder demostrar este segundo ingrediente, la contrición del corazón. 2 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 10. Es un pasaje muy hermoso y es una excelente base bíblica para esta enseñanza. Vamos a leerlo. 2 Corintios 7, del 8 al 10. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, etc. Vamos al versículo 8. El apóstol Pablo les había escrito una carta a los corintios que se llama la carta severa. Y esa carta severa se perdió. No sabemos dónde está. O sea, hubo una tercera a los corintios. Ya ve que hay primera y segunda a los corintios. Había una tercera, pero el Señor en su soberanía permitió que esa carta se perdiera. Era una carta durísima. El apóstol Pablo estaba atacando la inmoralidad, estaba atacando el pecado, las mentiras, ¿verdad?, de la iglesia a los corintios. Seguramente era una carta muy parecida a la primera de Corintios, que es una carta muy dura y muy severa. Entonces en el versículo 8 Pablo les dice: aunque yo os contristé con la carta, no me pesa. En otras palabras, yo sé que mi carta fue muy dura, que ustedes se contristaron, sintieron dolor por su pecado, pero esto no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, dice Pablo. Seguramente después de que escribió la carta, Pablo lo lamentó, dijo: ay, fui muy duro con ellos, se me pasó la mano con los corintios. Pero dice en el versículo 8 al final: porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios por nuestra parte. ¿Qué es lo que produjo esta carta inspirada por el Espíritu Santo que Pablo les mandó a los corintios? Primero los contristó, les dio dolor por su pecado y después produjo arrepentimiento en el corazón de los corintios. Versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, subraya esto, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza, dos tipos de contriciones o de dolor espiritual. Una es la que viene de Dios. Este tipo de dolor espiritual y de tristeza espiritual produce arrepentimiento. Pero la tristeza que es según el mundo y el dolor que es según el mundo produce muerte. ¿Sí? Entonces, de este texto aprendemos varios principios espirituales. En primer lugar, el arrepentimiento no puede ocurrir sin una tristeza genuina por el pecado propio. Tú no te puedes arrepentir nunca si no has llorado por tu pecado, si no te ha dolido tu pecado. Hay otros hermanos que son un poquito más duros. No, es que yo nunca lloro, hermano. Bueno, quizá no tengas que llorar literalmente por tu pecado, pero sí experimentar un profundo, profundo dolor por haberle fallado al Señor. Si no hay un profundo dolor de haberle fallado al Señor, no puede haber arrepentimiento genuino. Nada más hay un arrepentimiento intelectual. Segundo principio, el arrepentimiento es la primera demostración de la salvación. Cuando el Señor le trae arrepentimiento a una persona, el Señor envía el paquete completo. Te envía la fe para creer en Cristo y el arrepentimiento genuino de tus pecados. No puede haber fe si no hay arrepentimiento. Y no puede haber un arrepentimiento genuino sin la fe que solamente Dios da. Son las dos caras de la misma moneda. Somos salvos por gracia, es decir, Dios es el que te da la fe para creer en Cristo y el bendito don y regalo de arrepentirte de todos tus pecados. Yo les hacía una pregunta en la clase pasada. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un examen de conciencia en 2, 3 días de ayuno y le preguntaste a Dios, Señor, ¿qué cochinadas hay aquí adentro? Dime, Señor. Aparte estos 2 días, para que tú me limpies, concédeme el regalo de arrepentirme. ¿Cuándo fue la última vez? Tal vez tú digas, eso yo no lo necesito. Yo me arrepentí hace 15 años cuando recibí a Cristo. Ya no necesitamos arrepentirnos. Dios ya me salvó hace 15 años. Yo vivo mi vida, ¿verdad? Sin ningún problema. ¿Será cierta esa doctrina? No, hermanos. Qué bueno que te arrepentiste hace 15 años, pero ¿qué crees? Sigues pecando. Todavía hay pecado en ti. Todos seguimos pecando. Yo me atrevería a decirles que diariamente seguimos pecando. El hermano que diga, hace 3 semanas no pecó, pues está quebrantando primera de Juan, ¿verdad? Que dice, si el que diga que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, por el simple hecho de decir, hace 3 semanas que no peco, ni le pido perdón a Dios, es un tremendo pecado de orgullo y de soberbia, ¿verdad? Entonces tú tienes que caminar con una fe arrepentida. Tú te arrepentiste hace 15 años y hoy te tienes que arrepentir. Y mañana tendrás que arrepentirte y hacer un examen diario, todas las noches, decir, Padre, ¿en qué te fallé? Que tu Espíritu Santo me ilumine, traiga esa iluminación a mi mente para poder ver mi pecado, porque no lo veo, no detecto ningún pecado en el mes de octubre ni de noviembre. Yo no detecto ninguno detecto. Yo soy casi arcángel. Pues ese hermano tiene un problema grave, porque lleva 2 meses sin detectar ni un solo pecado. Hace 3 meses que no le pides perdón a Dios por nada. ¡Wow! Deberías detenerte en el camino y pasar las noches un ratito, unos 20 minutitos, una media horita meditando. Padre, tú eres santo, santo Señor, ¿en qué te ofendí? Y el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a traerte a tu alma como imágenes. Ay, Señor, le grité a doña Chole, la de los tacos. No le dejé propina porque me cae gorda su cuñada. Y estaba ahí sirviendo y no le dejé ni propina, les hice grosería, Señor. Eso fue hoy a las 11 de la mañana que yo estaba en el puesto de los tacos. ¿Será eso un pecado? ¿Hacer una grosería, no ser amable con los demás? Por supuesto que sí. Porque la Biblia nos ordena ser amables con todos. ¿Qué te parece? Entonces, cuando tú pones tu carota y te pones en tu actitud, ¿verdad?, de orgullo y haces groserías, estás pecando. Señor, ahí en la combi se sentaron 2 junto a mí.
no les compartí, comencé a criticarlos que traían música satánica, me puse a reprender todos sus demonios, ¿verdad? Me saqué mi Biblia y me puse a leer Apocalipsis. Y el Espíritu Santo te va a decir, ¿y ellos? ¿Por qué no les compartiste de Cristo? ¿O que Cristo no murió por ellos en la cruz? Ay, Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Todos pecamos diario. Reflexiona, ¿en qué pecaste hoy? A ver. Porque si no lo alcanzas a ver, necesitas escuchar la clase pasada unas 10 veces, pones el CD, 10 veces ponlo hasta que te caiga el 20 que necesitas pedirle al Señor que te ilumina para ver tu propio pecado. Ya que lo lograste ver, pídele al Señor, Señor, esto no me duele, ¿sí? No les hablé, ¿y qué? Le hice cara al del taco, ¿y qué? Sí lo reconozco, sí, fue pecado, pero ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No es tan grave, Cristo murió por mí, ya cuando me muera me voy al cielo, ¿cuál es el problema? ¡Qué orgullo tan grande! Te falta el segundo ingrediente, que es la contrición, el dolor que produce el pecado. Y el tercer principio de este pasaje es que el arrepentimiento, junto con la tristeza que lo acompaña, son regalos de Dios. El arrepentimiento y la tristeza o la contrición de espíritu, tú no lo puedes producir. Es un regalo de Dios. Ups. Muchos se esfuerzan en arrepentirse. Me quiero arrepentir, me quiero arrepentir, me quiero arrepentir. Dije una mentira, sí dije una mentira. Me quiero arrepentir, quiero sentir dolor, 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 dolor. No sientes nada, no es cierto que sientes dolor. Quisieras sentir dolor, pero no sientes nada. ¿Por qué? Porque esto es algo que tú no puedes producir. Es algo que produce el Señor. Y si quieres ese regalo de Dios, no debes buscar el sentir el dolor, debes buscar al Señor, porque Él es el único que en su bendita misericordia te concederá el privilegio de sentir el dolor que produce el pecado para arrepentimiento. Segunda de Timoteo 2, versículo 24. Es como la parábola, ¿verdad?, de la viuda que vino y le tocó al Señor, Señor, hazme justicia y hazme justicia. Y hasta que después de mucho tiempo salió el juez y le hizo justicia. Es igual, nosotros debemos tocarle la puerta al Señor. Señor, no siento dolor, soy un mentiroso, sé que soy un mentiroso, reconozco que es pecado, pero no siento dolor, Señor. Y aquí vengo, me voy a encerrar aquí 4 horas contigo el sábado en vez de ir al fútbol. Dame dolor por mi pecado, Señor. Déjame sentir ese bendito dolor, que duela ese pecado, que me duela haberte ofendido, porque si no, nunca me voy a arrepentir de ser un mentiroso. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Vean el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda, ¿qué cosa? Que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién es el que concede el arrepentimiento? Dios. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Nosotros los pastores debemos orar por las ovejas, que Dios les permita arrepentirse. Esa debe ser tu principal oración por tu esposa, por tus hijos, por tus cuñados, por tus hermanos de la iglesia. Señor, concédenos arrepentirnos. Danos este milagro, Señor, de arrepentirnos. Un día vino un joven conmigo, me dijo: pastor, la verdad yo veía pornografía por mucho tiempo, reconocí que esto es un pecado terrible y me harté ya de mi pecado. Y entonces me dijo algo que me impactó mucho. Decidí encerrarme con Dios en las noches, un rato, un buen rato, unos buenos minutos, 1 hora. Y decidí comenzar a leer el libro de los Salmos, el Salmo 1, el 2, a tomar anotaciones de rodillas. Así me dijo, ¿eh? Y entonces yo comenzaba a orar y le decía: Señor, yo sé que estoy en el pecado de la pornografía, pero yo no te puedo engañar, Señor. A mí no me duele ver pornografía. Sé que estoy mal, sé que es un pecado gravísimo, sé que te ofende, sé que es terrible, sé que ofende a muchas personas, sé que destruye, pero a mí me gusta. A mí no me duele. Eso me gustó mucho este joven porque fue honesto con Dios. ¿Cuántos vamos con el Señor y somos bien hipócritas? Señor, soy un pecador, estoy viviendo en pornografía. Oh, Padre, ten misericordia, me arrepiento. ¿Para qué eres hipócrita?
Mejor dile la verdad. Esto a mí no me duele. A mí me gusta. Por eso lo sigo haciendo, si no, no lo seguiría haciendo. Y entonces comenzó a orar y decirle: Señor, permíteme ver el dolor que estoy produciendo en tu corazón, Señor. Permíteme ver cómo estoy lastimando tu corazón, Señor. Y después permíteme ver cómo estoy destruyendo mi corazón, Señor. Y a lo largo de varias semanas, que diariamente este joven hacía este ejercicio, porque él tenía el deseo de arrepentirse, pero él no podía producir arrepentimiento. Dios es el que se lo da. Después de varias, fíjate, semanas, ya iba por ahí del Salmo 114, no sé en cuál iba. Diario, de rodillas, a leer los salmos. Señor, a mí me gusta esto. Y en un buen día, el Señor, con sus ojos cerrados, le concedió ver a través de la imaginación o espiritualmente el dolor tan grande que producía su pecado en el corazón de Dios. Y ese joven, cuando vino conmigo, me dijo: pastor, yo vi a Dios como que estaba llorando el Señor por mi pecado, porque a él le dolía, lo estaba yo lastimando a mi Dios. Y después me concedió ver mi corazón, que se estaba poniendo negro y se estaba destruyendo mi vida, y yo mismo estaba destruyendo mi futura familia, mi futura esposa, porque la pornografía destruye las familias. Ese es el objetivo del diablo: destruir a tu familia si tú ves pornografía. Y me permitió Dios ver estas cosas, Señor, y lloré muchas horas. Y después de eso comencé a dejar la maldita pornografía. ¡Wow! ¿Qué le pasó a este joven? ¿Qué le concedió Dios? ¿Se lo concedió en 2 minutos de oración? Señor, veo pornografía, perdóname. ¿Se lo concedió así? ¿Qué tuvo que hacer ese joven? Pelear con Dios. Como peleó Jacob en Génesis 32, muchas horas con Dios. ¿Por qué? Porque ese joven en realidad, en lo profundo de su corazón, amaba más a Dios que a la pornografía. Y luchó hasta que Dios lo liberó de esa maldición horrorosa. Y fue libre. Y después me venía y me decía: ahora cada que me enseñan una cochinada, una revista, hasta náuseas me da, pastor. Quítate eso. Yo no quiero ver eso. Esas mujeres ni siquiera me pertenecen a mí. Yo soy culpable de adulterio, de fornicación y de robo. Porque cuando un joven ve pornografía, está robando el cuerpo de una mujer que no le pertenece. Son muchos pecados los involucrados en la pornografía. Y este joven ahora sentía asco. ¿Qué le pasó? Ese es uno de los ingredientes que vamos a ver más adelante en alguna de las otras conferencias. Asco, rechazo al pecado, odio al pecado. Ese joven, Dios le concedió arrepentirse. Bueno, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué producen los dos tipos de tristeza? La tristeza del mundo y la tristeza según Dios. Anota esto. La tristeza del mundo por el pecado produce remordimiento. Remordimiento. Pero la tristeza según Dios, o la tristeza que Dios da, produce arrepentimiento. Judas sintió remordimiento cuando traicionó a Cristo. Pero Pedro sintió o tuvo arrepentimiento. La tristeza del mundo produce culpabilidad. Culpable de pecado. Y los que pecan y sienten esta tristeza: sí, soy culpable, defraudé a mi empresa. Esa es la tristeza según el mundo. Pero la tristeza según Dios produce perdón. Esto es maravilloso. Dios nos perdona todos nuestros pecados. Un día estaba platicando con una persona, me decía: ustedes los cristianos usan mucho, no era cristiana esta persona, me decía, manipulan mucho con la culpa. Ustedes hacen sentir culpable a la persona y con esa culpa lo traen a Cristo porque quieren más adeptos. Yo le dije: no, te equivocas. La tristeza del mundo sí produce mucha culpa. Soy culpable. Pero la tristeza que según Dios produce un perdón maravilloso de todos los pecados. ¿Le perdonó Dios a este joven su pecado? Claro que sí. La tristeza del mundo produce vergüenza, pero la tristeza según Dios produce seguridad. La tristeza del mundo produce desesperación, pero la tristeza según Dios produce paz. La tristeza del mundo produce depresión y autolástima, pero la tristeza de Dios produce gozo
y amor a Dios y al prójimo. En otras palabras, los que pecan en el mundo ¿verdad? Los meten a la cárcel, ¿verdad? Se deprimen, se desesperan, reconocen su pecado, se llenan de culpa, de vergüenza, de autolástima, de remordimientos. Eso no es arrepentimiento, ¿eh? Eso es una tristeza del mundo, desesperanza. Pero la tristeza, según Dios, produce paz, gozo, amor, esperanza y vida eterna. Fíjense, las personas que no tienen a Cristo, cuando ellos sienten remordimiento, culpabilidad y vergüenza, es porque fueron sorprendidos en algún pecado. Entonces, esto que están sintiendo, sí, yo defraudé, soy culpable, qué vergüenza, soy una lacra de la sociedad. Eso es solamente orgullo herido, porque los cacharon en ese fraude. Si no los hubieran cachado, seguirían defraudando. Pero como salió a la luz ese fraude y metieron al defraudador a la cárcel, entonces él comienza a deprimirse. Sí, cierto, soy un culpable, soy una cochinada, me deprimo, siento autolástima, ya no hay esperanza para mí. Eso no es arrepentimiento. Simplemente, repito, es orgullo herido por haber sido sorprendido en su pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. ¿Sí le entendieron? La mayoría de las personas que tú ves, sí, yo fui muy mal padre, sí, yo me robé tal cosa, sí, yo fui un adúltero, soy una cochinada, soy un pecador. Eso no es arrepentimiento, no te confundas, es muy sutil la línea. Que tú hablas con estas personas, vas a decir, ay, qué bueno, ya se arrepintió, él reconoce el pecado tan grande que hay en su corazón, pobrecito, mira, recibe a Cristo en tu corazón. No te confundas, esa persona no está arrepentida, solamente se siente culpable, porque su orgullo fue herido, porque fue sorprendido en el adulterio o en el robo o en el chisme. Así que pidámosle a Dios mucho discernimiento para diferenciar entre las dos tristezas, la tristeza según el mundo y la tristeza según Dios. Bueno, para terminar la conferencia vamos a dar algunas ilustraciones de esta contrición, de esta tristeza y dolor que produce el pecado. Vamos al Salmo 38, esta es la primera ilustración que vamos a dar. Salmo 38. Versículo del 1 al 8. ¿Ustedes creen que David era perfecto? ¿Que el rey David ya nunca más pecó después de haber conocido a Dios? No, hombre, pecó un montón de veces. Y en sus momentos de oración, como las de este joven, él escribía salmos. Vamos a leer uno de sus salmos, Salmo 38, primeros versículos. Del 1 al 8 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Subraya el versículo 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Por qué estaba triste David? ¿Por qué sentía dolor? Versículo 4. Por sus iniquidades, en otras palabras, por su pecado, por su propio pecado. Versículo 5, hieden y supuran mis llagas a causa de ¿qué? ¿Cuántos hemos sido locos en nuestro pecado? A causa de mi locura, Señor, estoy como una persona llena de llagas. Versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Cuántos gemimos por nuestro pecado? ¿Qué es un gemido? Es un sonido que sale del alma, de dolor, ¿verdad? Me duele. Ofendí a mi Dios. Versículo 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Dile a la persona a tu lado que Dios te conceda contristarte por tu pecado. Y aclaro esta noche, Dios no desea que tú te contristes por tu pecado para hacerte sentir eres un culpable, condenación sobre tu vida, porque Romanos 8 dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa contrición no es para condenación, hermanos, es para perdón y sanidad del alma. Amén.
Si tú le guardas amargura a tu cuñada, hace 19 años eres cristiana y le sigues guardando, ¡ay! Que no te pongan ni la foto de tu cuñada porque te sale humo por las orejas. Deberías de orar como David, ¿verdad? Señor, yo sé que estoy amargada, sé que esto es un pecado, sé que esto te ofende, pero no me duele. A mí me gusta estar amargado contra mi cuñada mugrosa, el juicio eterno. Me disfruto, ¿verdad? Eso ya es una perversidad, disfrutar con el sufrimiento de otra persona. Esa es la definición de perversidad. Un perverso es alguien que disfruta cuando el otro sufre. Aguas con ese pecado, cuidado, porque es una raíz de amargura muy profunda tal vez. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo este joven. Encerrarte con el Señor. Señor, no puedo perdonarla, la verdad no siento perdón, no quiero perdonarla, no siento dolor por haberte ofendido, no me importa haberte ofendido, yo quiero seguirla ofendiendo a ella. Sé honesto, honesta con Dios y métete con el Señor y lee los salmos, estos salmos de contrición. Y quizá, como dice 2 de Timoteo, el Señor te conceda el bendito regalo de arrepentirte. Amén, amén. La palabra hebrea para contrición, daag. Daag, ¿sabe qué significa? Estar afligido, estar ansioso por el pecado. Otra definición de esta palabra contrición es tener el alma crucificada. Eso significa esta palabra contrición. Tener el alma crucificada. Me duele mi propio pecado. Esa es la primera ilustración que vamos a ver en esta noche. Vamos a una segunda ilustración. Esta es una frase de un pastor puritano que se llamaba Thomas Watson del siglo XVII. Y me gustó mucho, se las voy a decir. Esta es la segunda ilustración de la contrición. Dice, así como una mujer no puede dar a luz al bebé sin sentir los dolores del parto, de la misma forma un pecador no puede dar a luz arrepentimiento sin sentir un gran dolor por su pecado. Me encantó esta ilustración. Se las repito, de la misma forma que una mujer no puede dar a luz al bebé sin sentir los dolores del parto, tampoco un pecador puede dar a luz arrepentimiento sin sentir un gran dolor por su pecado. ¿Cuántos son mamás aquí? Un montón de ustedes, ¿verdad? Ahorita ya hay anestesias y todo, pero yo me imagino que les dolió cuando sintieron los dolores del parto. Hay muchas mujeres que tienen a los bebés así en vivo, sin anestesia, en los pueblitos, ¿verdad? Nada más se agarran así de un travesaño y ahí están dando a luz ellas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, con tremendos dolores. Desde el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando cayó en pecado la raza humana, el Señor maldijo esa parte y con dolor darás a luz, les dijo a las mujeres. Pues de la misma manera, tú no puedes arrepentirte si no hay un dolor por el pecado. Vamos a una tercera ilustración de la contrición. Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38. Hermanos, que el Señor nos conceda este bendito don, porque es la forma de avanzar en la vida. Cuando hay un genuino arrepentimiento. Un hermano se arrepintió de haber metido tanto alcohol y tanto cigarro a su cuerpo, y cuando recibió a Cristo estuvo chille, chille, chille. Y el Señor le reveló ahí en ese momento, ¿verdad? Cuánto daño le había hecho al Señor, y pudo ver al Señor el dolor que había provocado, pudo ver al Señor llorando y el dolor en sí mismo. Al día siguiente dejó el alcohol y dejó el cigarro, así. Y ahorita sirve en una de nuestras congregaciones como diácono. ¿Qué te parece? ¿Qué le pasó? Dios le concedió arrepentirse. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 38. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cómo se llamaba el fariseo? Simón, dice más adelante en el versículo 44. Entonces Jesús entró a la casa de Simón y de pronto entra esta mujer con un frasquito de perfume. Verso 38, y estando detrás de él a sus pies, ¿qué estaba haciendo? Llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Te hago una pregunta, ¿por qué estaba llorando?
esta mujer. ¿Por qué? Porque era una mujer pecadora. ¿A qué se dedicaba esta mujer? ¿Algunos de ustedes saben o no? De acuerdo al texto bíblico, ¿no saben? Era una mujer prostituta, correcto. ¿Y por qué entró con Jesús llorando y se puso ahí de rodillas y comenzó a derramar el perfume y con sus lágrimas dice que lavó los pies del Señor y después los enjugó con su cabello, tenía el cabello largo y comenzó a secar o a enjugar los pies del Señor con sus propias lágrimas? ¿Qué le pasó a esta mujer? El Señor le concedió el bendito don del arrepentimiento. Ella tenía una profunda tristeza y dolor por haber pecado contra el Señor. Así nosotros también deberíamos, como yo les decía al principio, apartar un tiempo y postrarnos ahí en nuestro cuarto. El Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo por medio de su Espíritu Santo. ¿Tú tienes fe que el Señor Jesucristo está contigo en la intimidad cuando tú te encierras en tu cuarto a orar o no? Yo creo que sí está. Yo creo que sí está, porque Él lo prometió. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Tú crees que si tú te postras y le comienzas a pedir, Señor, muéstrame mi maldad, quiero arrepentirme, Señor, muéstrame mi pecado, dame dolor por el pecado, y tal vez el Señor te conceda el bendito privilegio de llorar? ¿Tú crees que Él pueda o no? ¿Y tú crees que en el Espíritu tú puedas enjugar sus pies y besar sus pies y arrepentirte? ¿Cuántos piensan que sí? Entonces, ¿por qué no lo haces? No, es que estamos muy ocupados, tenemos congresos, hermano, tenemos que preparar la iglesia, tengo mucho trabajo en la iglesia, hermano, gloria a Dios, aleluya. Estamos tan distraídos en otras cosas. Hay un ruido tan tremendo en la televisión, los medios, el radio, los smartphones, que nos tiene locos ahorita el mundo y Satanás. Te postras, permíteme tantito, Señor. Tengo junta aquí 5 mensajes, 14 mail. Espérame, Señor, espérame. Ya se me va el tiempo, ya son las 8:50, ya me tengo que ir, Señor. Bueno, me postro 30 segundos. Señor, te alabo, te adoro. Amén, aleluya. Vámonos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso ni es bíblico para empezar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué somos así? Porque el mundo entero está bajo Satanás, bajo el maligno, y somos esclavos de la tele, somos esclavos de los medios, de las telenovelas, del smartphone, del Facebook y de la selección sub-17. Tu tiempo depende de la selección sub-17. Cuando ellos jueguen, ahí estás. Ahí luego me arrepiento, Señor. Esto no es atractivo, hermanos, no es atractivo. Esta mujer no era atractivo que ella entrara a llorar. De hecho, Simón el fariseo se pone muy necio y lean el resto de la historia. El Señor le cuenta una parábola, ¿verdad? Y se pone la cosa muy, muy, muy tensa ahí en casa de Simón el fariseo, porque no es común, no es lo normal de acuerdo a los estándares de este mundo, arrepentirse tirado en tu cuarto, llorando horas por tu pecado. Casi nadie lo hace, ni casi ningún cristiano lo hace. Dile de junto que el Señor te conceda hacerlo. Mañana en la mañana. Amén. Vamos a dar una ilustración más para terminar. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21? ¿Se acuerdan del famoso lavacro de bronce? El Señor le mandó a Moisés construir un lavacro, era como una fuente, hagan de cuenta, muy grande, en forma como ovalada, no era circular perfecto, era como un óvalo, y estaba, ¿verdad?, construida de bronce. Tenía forma así como de copa, más o menos, hagan de cuenta. Era grandísimo, no sé, no recuerdo las medidas en este momento, pero este lavacro en Éxodo capítulo 30 representaba un lavamiento ritual. En realidad representaba un doble lavamiento. Tiene 2 significados en lo espiritual, porque todos estos instrumentos que se construyeron en el Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Entonces, en este lavacro entraba el sacerdote y lo primero que tenía que hacer era subir al lavacro, tomar el agua y comenzar a purificarse.
se daba como una especie de baño. De ahí toma Juan el Bautista la figura del bautismo en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que purificarse ritualmente. Ya que quedaba purificado, pasaba al altar del holocausto a presentar los sacrificios, pero antes era la purificación. Y esta purificación apunta a dos aplicaciones espirituales en el Nuevo Testamento. En primer lugar, este lavacro de bronce representa el lavamiento del cristiano en la sangre de Cristo por la fe. El lavamiento del cristiano por la fe en la sangre de Cristo. En otras palabras, cuando una persona escucha la palabra de Dios y el Señor le concede fe en Cristo y arrepentimiento genuino, esa persona se salva. Sus pecados quedan perdonados y totalmente quitados por la sangre de Jesucristo por medio de la fe. Amén. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Entonces, si tú le estás compartiendo a una persona, debes seguirle, ¿verdad? Hablando de la palabra que es la semilla, orando por esa persona, y en algún momento tal vez tú te des cuenta que esa persona ya casi está lista, ya está a punto de nacer el bebé, está emocionado o emocionada porque sabe que Cristo murió por él o por ella en la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo hay angustia, hay dolor por su pecado. Un pastor le estaba compartiendo a sus hijitos, uno de 14, 15 años, en la mesa, ya llevaba muchos meses compartiéndoles de la Biblia. Entonces un día estaban leyendo un pasaje de las Escrituras que hablaba de la redención que tenemos en Cristo Jesús, y el niño lo estaba leyendo, el de 14 años, y de pronto volteó y le dijo: papá, papá, ¿qué pasó, hijo? Soy un pecador, le dijo el niño. Aquí dice que soy un pecador, que estoy bajo condenación de Dios y que estoy separado de la gracia de Dios. Sí, hijo, efectivamente así es. Papá, ¿qué debo hacer? Entonces el papá le dijo: hijo, ve a tu cuarto, clama a Dios. Yo pienso que Dios te puede salvar. Yo ya no puedo ayudarte, hasta aquí es mi trabajo, hijo. Ahora ya es entre tú y Dios. Y entonces este niño se fue muy angustiado a su cuarto y clamó a Dios. Señor, nada más escuchaban los gritos, ¿verdad? Sálvame, yo no quiero ir al infierno. Soy un pecador, Señor. Te he lastimado, te he ofendido con mi pecado. Señor, sálvame, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Nada más escuchaban los gritos y el llanto del chamaco. Ya al varios tiempo salió este niño, regresó a la mesa. Papá, papá, así llorando. ¿Qué pasó, hijo? Yo creo que Dios me salvó. ¿Qué le pasó a ese niño de 14 años? ¿Qué le pasó? Dios le concedió el bendito regalo de la fe y del arrepentimiento. Esa es la primera aplicación del lavacro de bronce. Somos lavados en la sangre de Cristo. Y en segundo lugar, la segunda aplicación es que este lavacro representa el lavamiento en las lágrimas nuestras por el arrepentimiento. Es decir, el agua del lavacro representa la sangre de Cristo para salvación cuando alguien se convierte, pero también tiene la aplicación del arrepentimiento en el primer día de cristiano, en el segundo día de cristiano, a los 8 años de cristiano, a los 20 años de cristiano. Haríamos muy bien en buscar a Dios diario hasta que nos llevara a la contrición, al genuino arrepentimiento todos los días, porque cuando salen lágrimas de tus ojos y tú fuiste movido por el Espíritu Santo para un genuino arrepentimiento, ahí eres purificado. La enseñanza atrás de esto es la siguiente: la fe salvadora, anótalo, la fe salvadora siempre trae arrepentimiento genuino. La fe salvadora siempre, sin excepción, produce arrepentimiento genuino. Si tú me dices esta noche: yo creía en Cristo, pero a mí no me duele mi pecado, yo sigo en mis cosas, sigo pegándole a mi esposa, maltratando a mis hijos, pero soy cristiano, aleluya. Yo levanté la mano el domingo pasado, me pusieron una carita feliz, yo voy rumbo al cielo, ven para acá, vieja, pum, pum, pum. ¿Qué pasa? Hay muchos casos así, ¿no es cierto? ¿Conocen a alguien así?
Yo soy cristiano, yo nací de nuevo, pero venga, ¿verdad? La botella, venga, ¿verdad? El adulterio, venga la mentira. Pero soy cristiano porque yo levanté la mano, me pusieron una carita feliz, me dijeron bienvenido, hermano. ¿Qué está pasando con esta persona? Quiero decirle que esa persona jamás tuvo fe salvadora. Nunca. Tuvo una fe falsa, una fe intelectual, una fe, Santiago le llama la fe de los demonios. Porque los demonios también tienen fe en Dios, ¿usted sabía eso? Los demonios creen en Dios, creen en Cristo, creen en su sacrificio, saben que es el Hijo de Dios. Los demonios son bien creyentotes. ¿Cuál es el problema con ellos? No es una fe salvadora, no es una fe que salva, pues. Es una fe falsa, es una fe de demonios. Es una fe que se queda en el intelecto, que nunca produjo arrepentimiento. Por eso le acabo de decir esa enseñanza tan importante que espero que haya notado. La verdadera fe salvadora, la fe que viene de Dios, siempre produce arrepentimiento genuino, siempre. Un hombre iba un día manejando su automóvil, había estado buscando a Dios, era un pecador, era un adúltero, un chismoso, un orgulloso. Estaba lleno de amor al dinero, él quería hacer mucho dinero, ser rico, ser feliz, tener muchas novias, irse a Europa de viaje. Y un día alguien le prestó un disco de un mensaje bíblico y lo puso en su automóvil, iba en la carretera y de pronto él sintió que alguien se había subido a su coche. ¡Pum! Él iba solo. Y fue tal la presencia que se había introducido ese automóvil que tuvo que hacerse a un lado, a la orilla del acotamiento, y esa presencia se puso enfrente de él. Y mientras la prédica seguía, la prédica hablaba del arrepentimiento y del perdón que tenemos en Cristo. Y esa presencia comenzó a introducirse, como a introducir su mano, hagan de cuenta, así en su pecho, me platicaba este hermano. Y comenzó a remover su alma. A él sentía algo hasta físico aquí, hermanos. Y este hermano no se explicó por qué comenzó a llorar por horas. No podía manejar. Señor, perdóname. ¿Quién sería esa presencia misteriosa que se introdujo a su automóvil y que le clavó sus manos en el pecho y comenzó a remover sus porquerías y sus cochinadas, sus pecados? ¿Quién sería? ¿Qué misterio tan grande? No es ningún misterio. Fue el Espíritu Santo de Dios. Lloró durante horas, sintió culpa, vergüenza por su pecado, pero después de llorar muchas horas, se sintió un poquito más aliviado. Y los días siguientes, durante meses, siguió chille y chille, todas las noches chillando, hasta que el Señor lo salvó, le dio vida eterna, le dio salvación, porque le había concedido el bendito milagro del arrepentimiento. Oremos. Padre, gracias te damos esta noche por tu palabra, Señor. Líbranos de un arrepentimiento falso, Señor. Señor, ya no queremos jugar al cristiano arrepentido que solamente hace una oración absurda de unos pocos segundos. Señor, perdóname. Pero en realidad no está arrepentido, ni siquiera ve su pecado, no le duele su pecado, no sabe que te está lastimando y que está destruyendo su propia vida, Señor. Líbranos de esa fe falsa, de esa fe de los demonios, y concédenos fe genuina, fe salvadora, fe que proviene de ti, Señor, de tu Espíritu Santo y que nace en tu palabra, Señor. Yo quiero tener esa fe. Levanta tus manos y díselo. Dame, Señor, esa fe salvadora. Y concédenos junto con ese milagro de la fe, Señor, el milagro del arrepentimiento genuino, Señor. Tal vez a muchos de nosotros ya nos has concedido ese maravilloso milagro, Señor. Si a ti te ha concedido ese milagro y fuiste salvo, dale gracias a Dios. Levanta tus manos, dile gracias, Señor. Porque en mi pasado, hace unos años, me concediste ver mi pecado, me concediste sentir ese dolor, esa contrición, esa tristeza por mi pecado, y me concediste arrepentirme de ese pecado. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Si tú no reconoces esta experiencia, pídesela al Señor. Dile: Señor, yo soy pecador, Padre, no alcanzo a ver mi pecado, pero te suplico que me concedas ver mi propio pecado y arrepentirme de toda mi maldad, Señor. Sentir ese dolor por el pecado. Padre, también los que ya hemos caminado contigo desde hace algún tiempo, concédenos, como aquella mujer, Señor, venir delante de ti en contrición de espíritu, Señor, pidiéndote perdón todos los días, porque todos los días pecamos, y pidiéndote que nos concedas ese milagro de llorar sabiendo que te hemos ofendido, Señor. Pídeselo ahora al Señor. Dile: concédeme el milagro de llorar, de dolor y tristeza por mi propio pecado, porque te he ofendido, Señor. He lastimado tu corazón. He ofendido tu palabra, Señor. He transgredido tu palabra y tus leyes. He hecho lo que a mí se me ha pegado mi gana, Señor, y eso te ha lastimado. Perdóname, Señor. Concédeme el privilegio de arrepentirme, Señor. El milagro de llorar sintiendo ese dolor por pecado, Señor. Y perdóname, Señor. Límpiame una vez más con tu sangre, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque esta contrición no es para culpa y condenación como la contrición del mundo. Esta contrición es para sanidad, para restauración, para perdón, para salvación. Gracias, Señor. Y si hay alguna persona en este salón que desee entregarle por primera vez su corazón a Cristo, si tú deseas este regalo maravilloso del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la fe, por favor, cierra tus ojos y por primera vez dirígete al Señor. Dile estas palabras. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Concédeme tener este dolor y esta contrición por mis pecados, y concédeme arrepentirme genuinamente, Señor, cambiar de dirección. Entra a mi vida, Señor. Yo creo que tú moriste por mis pecados en la cruz y que resucitaste de entre los muertos. Sálvame, Señor, sáname y concédeme el bendito milagro de la vida eterna. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.